Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este webinar que tenemos esta tarde. La bienvenida desde el Colegio de Psicología de Castilla y León para la presentación, la exposición y presentación del libro La psicóloga en casa. Bueno, pues a cargo de Natalia Pedraja Sanz. Ella es psicóloga, colegiada del Colegio de Madrid, ¿no? Si no me confundo, autora del libro y cofundadora de Apoyo Psicológico en Casa. Y le acompaña también Sara Brouwer, también colegiada del Colegio de Madrid, psicóloga sanitaria y colaboradora del libro. No me voy a entretener porque estamos esperando que nos contéis un poco cómo podemos ejercer, ¿no?, en casa nuestra profesión. Así que os voy a dar paso y nada, pues adelante y bienvenidas. Pues muchísimas gracias, Nieves. Gracias también al Colegio Oficial de Castilla y León. Esta es la segunda presentación que tenemos en España y la verdad es que es muy, bueno, pues muy emotivo, ¿no? Estos momentos en los que no solamente cuentas todo un trabajo realizado durante más de 10 años, sino que también das la oportunidad bueno, pues de exponerlo en un libro y de hablar a los colegiados, a las colegiadas que están pues escuchándonos en directo y también las personas que estén en diferido, a las cuales les agradezco muchísimo su tiempo y bueno, pues la profesionalidad, ¿no?, que van a tener seguramente en el día de mañana ejerciendo este tipo de formato, ¿no? Y que espero que el encuentro que tenemos hoy y el libro, si finalmente llega a sus manos, pues les ayuden muchísimo a poder inspirarse adecuadamente con praxis profesional y con deontología profesional para poder hacer algo que, lo decíamos en todas estas presentaciones, ¿no?, que estamos haciendo y en los coloquios que tenemos, es algo que viene en un momento interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que lo online de repente lo ha ocupado todo. Fijaros cómo estamos, que estamos en este formato online para hacer también esta presentación y poder grabarla y llegar a más gente. O sea, el online tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Nos ha venido a cambiar la manera en la que hacemos nuestra profesión y nos ha venido muchas veces a facilitar la vida en muchos casos y a poder conciliarla mejor. No obstante, lo que a mí me gustaría expresaros hoy es que más que nunca los espacios en los que podemos hablar sobre intervención a domicilio son muy importantes para reivindicar lo presencial, para reivindicar ciertas cuestiones como son la discriminación, ¿no?, que puede haber hacia ciertos colectivos que no se benefician tanto del online. Entonces, bueno, pues es un poco un espacio muy simbólico los que estamos formando, ¿no?, alrededor de este libro, los que se formaron alrededor en su momento de la plataforma, pero más que nunca lo que yo quiero expresaros antes de empezar la presentación y meterme en toda esta praxis profesional que quiero transmitiros es que la presencialidad hay que considerarla como lo que es la calidad de la presencia y el domicilio tiene muchas bondades, ¿no? Entonces, hay que hacer un poco bueno, una reivindicación de que el online ha venido precisamente para revolucionar nuestro gremio y para ayudarnos muchísimo. No obstante, que no nos olvidemos también de las grandes bondades que tienen otros formatos y que todo se puede compatibilizar. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos vivido así, es decir, seguimos promocionando mucho la intervención a domicilio dentro del equipo. Lo que pasa es que no nos negamos a la parte online y muchas veces cuando el vínculo ya está formado, ahora lo vais a ver en la presentación, cuando ya se han evaluado las variables contextuales, cuando ya se ha ido a casa de la persona, se puede trasladar esa intervención a un formato online. Entonces, esta compatibilidad de formatos es muy interesante. La psicología a domicilio no es para todo el mundo, es decir, hay que tener una serie de habilidades y sobre todo una de las cosas que siempre decimos y que nos ha ayudado mucho el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid es que es bueno que vayamos a los domicilios bien formados, es decir, con una deontología y una praxis profesional. Y eso es justamente lo que vengo a contaros en el día de hoy, porque vengo a explicaros qué hay dentro de este libro, ¿no? Sobre todo, qué es lo que podemos encontrarnos dentro bueno, pues de estas páginas que hemos escrito con tanto cariño y que tenemos también en la presentación de hoy pues un gran testimonio que es el de Sara, que es una gran compañera
del equipo que nos va a contar luego después, pues bueno, su testimonio y su manera, ¿no? de haber vivido, ¿no? La intervención a domicilio. Entonces, bueno, como veis, venimos hablando de la intervención a domicilio durante mucho tiempo en muchas organizaciones, colegios oficiales de toda España y universidades de toda España. Y una de las cosas que más me gusta presentar son cuatro grandes apartados, ¿no? Que para mí el libro tiene muchos capítulos, tiene 12 capítulos, pero se podrían resumir en cuatro grandes apartados. Y sí que me gustaría pues trasladaros un poco la magia de cada uno de estos apartados, lo que yo creo que es como más importante. Es verdad que os voy a desvelar muchas cosas del libro, pero bueno, también estamos aquí para dar y ya veréis que luego al final, pues si queréis formaros más, si queréis adquirir el libro, pero queréis también hacer algún videocurso, pues lo vais a poder hacer sin ningún problema. Entonces, bueno, pues esta es una pincelada. Con respecto al primer apartado, ¿no? De qué puedo tratar y qué no puedo tratar como psicóloga a domicilio. Esta es una de las cosas que nosotros no hacíamos más que preguntarnos, sobre todo al principio, tener en cuenta que ahora ya las dudas están muy despejadas y los paradigmas están muy asentados, pero anteriormente las preguntas de qué tipo de trastornos creo que se me van a dar más en intervención domiciliaria, qué tipo de pacientes nos va a llamar con mayor frecuencia, qué tipo de trastornos se pueden beneficiar más en la intervención a domicilio, que no nos vamos a encontrar nunca en un domicilio o que no es adecuado, ¿no? Tratar en un domicilio. Entonces, todas estas preguntas, que son por supuesto resueltas en el libro y han sido resueltas después de muchísimos años de intervención domiciliaria, son precisamente las que sientan los grandes paradigmas que han venido siendo nuestra, bueno, pues nuestra forma, ¿no? de ver este tipo de intervención. Y una de las cosas que sí que me gusta decir desde el principio es que es importante que separemos lo que es la intervención psicológica a domicilio de lo que es la intervención de emergencias o de urgencias, ¿vale? Es decir, un psicólogo a domicilio puede que dentro de nuestras cabezas, cuando lo escuchemos o cuando nos llame alguien, pues de alguna forma a lo mejor nos suena y nos resuena que nos va a llamar desde esa urgencia, desde esa manera de tratar de solucionar las cosas en el domicilio porque está ocurriendo algún desastre o alguna situación compleja, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues una de las cosas que sí que consideramos que es importante es decir desde el principio, y lo decimos muchas veces en el libro, que esto no es una psicología de urgencias, esto no es una psicología de emergencias, sino que es una psicología que tiene una deontología y una estructura profesional, es decir, son sesiones consensuadas, continuas en el tiempo, con una periodicidad semanal o mensual, como lo que podría ser un formato de consulta. Y eso es lo que nos diferencia realmente de lo que tiene que ser una urgencia o una emergencia. De hecho, cuando nos llamaban y nos llaman para este tipo de urgencias y emergencias, y esta semana nos ha llamado precisamente una persona, pues con todo el cariño del mundo le decimos que no podemos atenderla en el mismo día, ni siquiera a veces al día siguiente, pero que vamos a hacer todo lo posible por encontrar una persona que pueda ir a su casa con una continuidad y una regularidad y que cuadre con lo que está pasando, que sea especialista de lo que está ocurriendo. Y esto es muy importante, ¿no? Porque todas estas preguntas nos van sentando una serie de paradigmas que podemos resumir en esta diapositiva. ¿Qué personas nos van a llamar? Pues una de las cosas que pensábamos es que la gente que nos iba a llamar en intervención domiciliaria era la gente que no se podía desplazar. Es decir, gente que decía, bueno, como no puedo ir a una consulta, pues de alguna forma yo lo que hago es hacer que un profesional de la psicología venga a mi casa. Y esto, para nuestra sorpresa, no ha sido así. Puede que los tiempos cambien y puede que todo el tema del online también cambie un pelín este paradigma, pero lo que viene siendo en el día de hoy, podríamos afirmar que nos vienen todo tipo de trastornos, todo tipo de problemáticas, todo tipo de dificultades clínicas y subclínicas, y que no está supeditado a que una persona se pueda desplazar o no se pueda desplazar al consultorio o al gabinete de una psicóloga, o por lo menos no solo supeditado a eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos afirmar? Pues que si nos llama cualquier tipo de persona, cualquier tipo de problemática, entonces somos nosotras, como psicólogas a domicilio, las que decidimnos si podemos atender o no podemos atender a eso en función de qué, pues de nuestra formación, de nuestra experiencia, incluso de, bueno, pues de nuestras licencias, ¿no? Si soy sanitaria, no soy sanitaria, etcétera. Y esto es muy importante. Es verdad que cualquier tipo, ¿no? de persona nos puede llamar y cuando estamos hablando de personas de infantojuveniles o personas mayores, pues quien nos llama no es el propio paciente, sino que nos llama el familiar, la madre, el padre o el hijo o la hija. Y entonces, bueno, pues también
ahí tenemos una coordinación entre niveles de intervención de los que luego vamos a ir hablando, ¿no? O sea, yo entro en el domicilio de una casa y, por supuesto, estoy conociendo a otras personas que no son solamente el paciente identificado que podríamos llamar. Entonces, siempre hacemos mucho hincapié en estos paradigmas que al final, independientemente de quién nos puede llamar, lo importante es saber quiénes somos y qué tipo de persona especialista, de qué tipo de formación, qué tipo de experiencia quiero atender en el domicilio y soy capaz de ver las bondades que el domicilio me va a dar como profesional en este tipo de trastorno de patología, ¿no? Y ahí empieza un poco esta deontología profesional, que también hay un capítulo entero de deontología profesional donde estamos viendo pues, cuáles son las particularidades deontológicas de qué atiendo y qué no atiendo. Y una de ellas es esta introspección de lo que puedo atender según mi experiencia y mi formación. Y cuando nos vamos un poco al paradigma de qué no nos vamos a encontrar, pues es muy difícil encontrarse cuestiones clínicas o aquí sobre todo sí que son patológicas que de alguna forma están escondidas dentro del domicilio, o sea que en el domicilio es donde se esconde, ¿no? Toda esta cuestión como puede ser un abuso, como puede ser un maltrato, como puede ser una situación de violencia extrema. Entonces, es muy difícil que cuando alguien nos llama para ir al domicilio y para hacer intervención allí nos encontremos este tipo de situaciones. Y nosotros durante todos estos años, por lo menos en España, no nos hemos encontrado estas situaciones de primeras en el sentido de que sean un riesgo para la profesional que vaya a la casa o que la persona nos quiera exponer, ¿no?, sus circunstancias, porque estas situaciones, como os podéis imaginar, se dan en el domicilio pero se esconden en el domicilio. Entonces tú cuando abres las puertas de tu casa para que una psicóloga entre, estás abriendo muchas cosas, ¿no? Te estás abriendo, por así decirlo, y estás dejando que entre bueno, pues una persona extraña, que luego será una persona que forme un vínculo terapéutico, pero no deja de ser una persona nueva que entra en el domicilio y que es psicóloga. Entonces no va a tomarse un café, va precisamente a intervenir dentro de un contexto y a observar las variables. Con lo cual, siempre decimos y en el libro lo vais a ver muchas veces, que cuando nosotros tenemos cierta sospecha de que esto puede hacer, puede suceder y puede estar, ¿no?, en la casa, que es muy, muy difícil, pero digamos no imposible, ¿no?, de que tengamos cierta sospecha y en algunos casos sí que nos hemos encontrado, está un poco en el límite, ¿no?, a lo mejor de la negligencia o cuestiones así, pues lo que hemos hecho ha sido activar otros recursos, es decir, nunca una psicóloga a domicilio tiene que ser una profesión solitaria o tiene que ser una profesión individualista. Es mucho mejor, y así lo dicen muchas investigaciones, que la profesión a domicilio sea una profesión comunitaria, en el sentido de que estés perteneciente a un equipo, perteneciente a una comunidad y que pueda ser respaldada y pueda ser apoyada, porque hay muchas veces que en casos muy graves hay que activar unos recursos que pueden ser complementarios y que por supuesto pueden ser públicos, ¿no?, en este caso. Entonces, bueno, es verdad que estos son unos paradigmas que para nosotros tuvieron mucha importancia, fueron grandes preguntas las que nos hacíamos y grandes respuestas las que obteníamos año tras año y que ahora somos capaces de trasladar en este libro. Otra de las grandes diapositivas, grandes tablas, grandes temas, ¿no?, que están en el libro, os vais a encontrar algo así, ¿vale? Es decir, una tabla que diferencia muy bien lo que es la intervención en consulta de la intervención a domicilio. Y no la intenta contraponer, es decir, el libro no intenta poner los servicios de psicología de consulta en un lugar por debajo o en un lugar distinto o que tenga desventajas, ni mucho menos, sino que simplemente revela las bondades y revela un poco las características más diferenciadas. En la psicología a domicilio tú no tienes una consulta donde te amparas, donde de alguna forma te respaldas, es decir, en la psicología a domicilio tú lo que tienes es tu signo, es tu presencia, y mucho antes de eso viene justamente lo que es la presencia virtual. Es decir, es muy probable que cuando tú abras la puerta del domicilio de una psicóloga la hayas buscado previamente en redes sociales, la hayas buscado previamente su página web, hayas investigado sobre ella. ¿Por qué? Porque la vas a abrir la puerta de tu casa. Entonces tu signo tiene un signo virtual y luego también tiene un signo relacionado con la vestimenta, tiene un signo relacionado con a qué casa voy a ir y qué vestimenta me voy a poner y a qué paciente voy a atender, ¿no? Y esto es importante también tenerlo en cuenta. No se trata de que nos cambiemos o que de alguna forma nos disfracemos, ¿no?, de alguien que no somos, pero sí que se trata, y esto a nosotros nos ha pasado y a mí particularmente me ha pasado, que cuando estoy atendiendo a población infanto-juvenil no es lo mismo que cuando
esté atendiendo a personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque quiero establecer un vínculo a través de un rapport y ya sabemos que una habilidad terapéutica es asemejarse lo más posible a lo que tenemos enfrente, ¿no? La persona que tenemos enfrente. Entonces, bueno, una de las cosas súper importantes tiene que ver con esto, con cómo podemos adecuarnos, ¿no?, a esto. Igual que lo que es la comunicación no verbal en el domicilio, es decir, esta parte en la que nosotros nos movemos de una forma natural en un lugar que no es nuestra consulta, y esto viene precisamente del entrenamiento en todas estas habilidades. La difusión en cuanto a los límites es algo siempre muy comentado y también muy comentado en el libro. Es decir, cuando estamos en la consulta tenemos unos límites muy marcados, donde nos sentamos, quién se sienta y en qué lugar. Muchas veces la consulta tiene un reloj justo enfrente de la persona que dice y marca un poco el tiempo, el ruido está controlado, las personas que entran en la consulta está súper controlado. Es decir, los límites terapéuticos están muy marcados y en cambio en el domicilio los límites terapéuticos están muy difusos. ¿En qué significa esto? Pues que hay que desarrollar habilidades para saber dónde se realiza la intervención, si se hace dentro o fuera de casa, porque una de las cosas que decimos también mucho en el equipo es que nosotros vamos al domicilio como punto de partida y como variable contextual, pero no significa que solamente estemos en la casa del paciente como un lugar único donde se tiene que realizar la intervención. Muchas veces vamos a la casa de una persona que tiene esta clínica de agorafobia y nuestro objetivo es sacarla fuera de la casa. Vamos a un adolescente que está recluido en su habitación y nuestro objetivo es sacarlo fuera de la casa. Como os digo, la difusión de los límites es siempre difusa y hay que ir encontrando, ¿no? Hay que ir encontrando el encuadre, lo que llamamos la fórmula en que en cada casa se encuentra un encuadre terapéutico. Nos encontramos con dónde hacer la sesión, quiénes van a participar en esta sesión, qué ruido va a haber, ¿no? Cuál es el lugar más adecuado, qué vamos a hacer, si van a interrumpirnos o no. Entonces todo esto tenemos que ir a encuadrarlo, pero como siempre digo, no podemos llevar una lista de cosas de qué se puede hacer o no se puede hacer en una intervención domiciliaria, porque no tendría mucho sentido, cada casa es única. Entonces lo que tenemos que ir haciendo precisamente es ir dando un espacio a que se vayan formulando estos límites terapéuticos en la medida en la que pues los vayamos viendo. Con respecto al vínculo, lo que decimos normalmente es que el vínculo es adecuado, por supuesto, y es un vínculo terapéutico y se ha demostrado en muchísimas investigaciones, tanto en la consulta como en otros espacios contextuales. Lo que ocurre en el domicilio es que puede tener una connotación de muy fuerte y muy rápido. Y una de las colaboradoras del libro que cuenta en uno de los capítulos que la primera vez, una de las primeras veces que fue al domicilio a atender a una mujer, tenía un bebé y la atendió mientras le daba el pecho. Ese momento de intimidad a la psicóloga no se le olvida porque dice que es un momento de intimidad y de respeto a esa maternidad que estaba ejerciendo la madre y a ese lugar donde quería hacer esa sesión de psicología. Y eso desembocó en un vínculo que se formó rápidamente y se formó muy fuerte. Esto no significa que siempre sea positivo o que siempre sea fácil de lidiar con vínculos muy rápidos o vínculos muy fuertes, ¿no? Entonces hay que tener una praxis adecuada para que el vínculo terapéutico sea adecuado, ¿no? Entonces sí que es verdad que la intervención domiciliaria se presta a que, como tú estás yendo a la casa, estás haciendo un esfuerzo como psicóloga, yendo a la intervención domiciliaria, estás pues prestando, ¿no?, estos servicios en su propio domicilio, pues al final de muchas veces de las personas sale todo este agradecimiento y todo este vínculo, ¿no?, que en muchas ocasiones pues da lugar a que las cosas salgan bien. En cuanto a la información que nosotros tenemos del domicilio, es una información que a veces, como decimos, puede ser máxima información por observación, es decir, podemos estar abrumadas de toda la información que tenemos en el domicilio y que esto incluso nos confunda en cuanto a las variables o la necesidad de priorizar los objetivos que tenemos. Podemos estar viendo cosas de las que no se habla en intervención domiciliaria, es decir, podemos estar viendo cosas en el contexto que en la propia sesión no se está hablando, y confundir lo implícito con lo explícito es complicado en el domicilio y tenemos que ser muy hábiles. No podemos intervenir como si un elefante entra dentro de una cacharrería. Tenemos que saber de qué se habla y de qué no se habla y por qué no es el momento de hablarlo. Entonces, la información que tenemos en el domicilio es muy buena, pero no siempre es lo más beneficioso del mundo para poder maximizar las priorizaciones, ¿no?, de objetivos de acuerdo pues a unas líneas de actuación adecuadas.
comprobamos directamente las recomendaciones terapéuticas, es decir, sabemos cómo están haciendo una economía de fichas, sabemos si han hecho una modificación ambiental, sabemos cómo se han reorganizado los espacios, sabemos muchas cosas cuando estamos haciendo una recomendación terapéutica, dónde se hace la relajación, cómo se hace la relajación, qué cojín se utiliza, dónde se está poniendo la persona. Es decir, que donde se está haciendo los hábitos saludables, incluso en lo que tienen la nevera muchas veces, ¿no? O sea, que hay una comprobación muy directa de recomendaciones terapéuticas, de hábitos saludables o de ejercicios o de técnicas de psicología. Hacemos, por supuesto, una observación y es nuestra mayor técnica, ¿no? La que se pone en marcha directamente, es nuestra principal herramienta, ¿no? Esa observación sistemática. Y a pesar de que nos han dicho muchas veces y nos han confundido muchas veces con otras profesionales, ¿no? Como pueden ser el profesor particular cuando estamos en la psicología educativa o como puede ser la cuidadora cuando estamos atendiendo a personas mayores o personas que tienen alguna discapacidad, pues sí que es verdad que necesitamos legitimar nuestra figura como profesional más de lo que lo pudiera legitimar alguien que ya está en consulta y que por su propia consulta pues está muy legitimado. Entonces no se nos puede olvidar que efectivamente tenemos un rol de terapeuta dentro del domicilio y este es el rol que cuenta. Entonces, bueno, a pesar de que también han podido haber muchas críticas sobre las dudas, sobre el reconocimiento que tiene la persona sobre su propia enfermedad, porque es como no estoy yendo a un consultorio, sino que está viniendo la persona a mi casa y entonces yo estoy como todavía no convencido de hacer terapia y eso también ha sido mucha crítica, todo lo contrario, es decir, nos hemos dado cuenta de gente que tenía mucha conciencia de enfermedad en el domicilio y como siempre en el mundo adolescente había adolescentes que tenían más o menos ganas de ir a una consulta o más o menos ganas de hablar con una psicóloga, pero la conciencia de enfermedad efectivamente es independiente del contexto, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues muchas veces cuando nosotros vamos al domicilio con personas adolescentes, fundamentalmente jóvenes, que tienen poca conciencia de enfermedad o pocas ganas, saben que les pasa algo, pero pocas ganas de hablar con una psicóloga, el domicilio nos presta un ambiente distinto para poder crear alianzas y para poder ir bueno, creando un espacio que podría ser de intervención que en otras circunstancias el adolescente estaría muy incómodo o no quisiera a lo mejor empezar este tipo bueno, pues de sesiones. ¿De dónde partimos? ¿No? ¿De dónde partimos un poco en nuestra conciencia o en nuestro haber? ¿No? Respecto a la intervención a domicilio, pues partimos de Supernanny, ¿no? Supernanny fue una de las personas que empezó a abrir un poco estas puertas. Rocío Ramos fue una de las que salió en televisión llevando la psicología al domicilio de las personas y bueno, efectivamente eso todo era un show, tenía un trabajazo por su parte y por su gabinete enorme, pero no dejaba de ser un show y entonces lo que yo me encontré en el domicilio era parte de lo que efectivamente Supernanny nos revelaba y otra parte que no es Supernanny. Pero bueno, para que os hagáis una idea, nosotros podemos tener en la cabeza esto es Supernanny y esto en realidad es lo que somos, ¿vale? Es decir, personas trabajando en el domicilio con una vestimenta adaptada, con unos formatos que de alguna forma pues necesitamos, ¿no? En cada circunstancia y con una naturalidad y una estructura, ¿no? Supernanny me acuerdo que iba a la casa y no se sabía cuándo salía, entraba un día y a lo mejor estaba durmiendo ahí tres, ¿no? Ahí con todo el tinglao montado. Nosotros tenemos una hora para intervenir a la semana o 2 horas para intervenir a la semana, con lo cual, bueno, pues os podéis imaginar que hay grandes diferencias entre el show y la realidad. La metáfora del iceberg es una metáfora que nos gusta mucho porque al final la intervención a domicilio se define como lo que se ve y lo que se habla, ¿no? Que sería como la punta del iceberg y luego dentro de la casa hay muchas cosas que se ven pero no se hablan. Entonces es como si la psicóloga se asomara un poco por esta ventana y dijera, vale, yo estoy viendo todo el iceberg pero no podemos hablar de todo esto, es demasiado para la persona. Entonces, tener en cuenta que para que podamos ir atendiendo a cosas que no se hablan, cosas implícitas, pero que la psicóloga está viendo en el domicilio, necesitamos primero atender a la parte explícita, necesitamos primero atender a la punta del iceberg, ¿no? Porque si nos vamos directamente y nos sumergimos directamente a lo no hablado, pues entonces es cuando hacemos confrontaciones demasiado tempranas. Bueno, ¿quién abre la puerta y por qué? Pues también desde ese punto, ¿no? Nos fijamos en el libro, desde particularidades tan necesarias como qué interesante es que la persona que te está recibiendo es la persona que te va
a ver y va a abrirte la puerta para hacer las sesiones. Esto es simbólico y esto es interesante. Entonces cambia toda una dinámica familiar. Normalmente, ¿quién abre la puerta? La persona mayor o la encargada o incluso a veces la cuidadora que pueda haber en la casa. Pues qué interesante es que esta dinámica se cambie cuando va la psicóloga a domicilio y que sea la propia, son cuestiones simbólicas, pero sí que hablamos de estas cosas porque todo tiene su porqué dentro del domicilio. Bueno, como veis, muchas cosas que comentar, muchas cosas que se comentan en el libro y un tercer apartado que también resume muchos capítulos de los que hay es justamente hablar un poquito de la alianza, del encuadre, de las encerronas, ¿no? que tenemos que evitar y que, bueno, pues que necesitamos prevenir, ¿no? sobre esto y por eso necesitamos toda una praxis. La alianza terapéutica, pues es muy especial, ¿no? Cómo se va formando, porque hay una aceptación mutua, es decir, tú tienes que estar cómoda en la casa donde estás interviniendo. Yo siempre cuento un poquito este ejemplo, las personas que me conocen saben que soy vegetariana, entonces imaginaros cuando yo tuve que ir a una casa de cazadores. Pues bueno, con todos mis respetos a cualquier persona que nos pueda escuchar, pero yo no estaba lo más cómoda posible. Entonces, muchas veces el domicilio te presenta estas sensaciones, o sea, tú en consulta podrías atender perfectamente cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de hobby, cualquier cuestión te puedan plantear porque no te está llegando tan adentro, pero cuando vas a una casa te estás empapando directamente de la ideología, de las creencias, de los hobbies que están y puede resultar incómodo para una persona que pues a lo mejor esté en el lado opuesto o a lo mejor pues no pueda quitarse esa mochila, ¿no? Que todos tenemos cuando vamos a casa de los pacientes. Entonces hay una presencia y hay una aceptación mutua, o sea, tú vas al domicilio y el primer día tú también estás evaluando si es un espacio adecuado para poder hacer la intervención donde tú vas a estar a gusto y donde se dan las variables adecuadas, ¿no? En ese sentido. Entonces, siempre decimos que la alianza empieza antes, empieza con una aceptación, una presencia virtual, con una conversación telefónica. Ya lo vais a ver, no vamos a ningún domicilio antes sin una conversación telefónica, ahora sin una videollamada que haya hecho la coordinadora o haya hecho la psicóloga, ¿no? Es decir, que realmente barreras de control, por así decirlo, y de seguridad, todas las del mundo, incluso estando en un país como es España, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que es adecuado trabajar todo esto antes de ir a la casa. El segundo paso que tenemos, pues precisamente es la aceptación precisamente física. Pues has hablado con la terapeuta, has hablado con la persona, la has visto, pero no la has visto físicamente. Y entonces esto ya es totalmente del online. O sea, vosotros me estáis viendo aquí, yo además gesticulo mucho con las brazos, pero no estáis viendo ni siquiera la falda que llevo puesta y no estáis viendo de qué manera tengo colocadas las piernas y no estáis viendo pues toda esa presencia. Claro, cuando vamos al domicilio actuamos porque, acordaros, no tenemos una consulta, no vamos a estar ni detrás de una mesa, ni en nuestra silla, ni en una butaca cómoda que hemos elegido, en un ambiente que hemos elegido, sino que vamos a estar en su territorio, en su contexto. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que necesitamos jugar con la capacidad de vernos, ¿no? en conjunto y esa presencia física cuenta mucho. Y el tercer paso de la alianza terapéutica pues tiene que ver con el acuerdo terapéutico de saber qué se va a hacer en la intervención. Esto, bueno, pues está normalmente en las primeras sesiones y de ahí ya se ve si se ha formado la alianza o no se ha formado, pero las personas no tienen por qué entender qué vamos a hacer en el domicilio. Entonces, poco a poco, durante las primeras sesiones, es importante que les vayamos transmitiendo cuáles son las ventajas de esta intervención domiciliaria. Como os decía antes, el encuadre telefónico es esencial. Nosotros tenemos un encuadre logístico, un encuadre terapéutico y un encuadre a domicilio. El logístico, pues bueno, son cosas muy básicas, la zona, el horario, los honorarios, es decir, por qué contacta con nosotros, cómo nos contacta, que tiene mucho que ver, pues, bueno, con información como muy básica. El encuadre terapéutico es muy importante. ¿Quién eres tú? ¿De qué eres experto? ¿Por qué un psicólogo a domicilio? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿No? Y el encuadre a domicilio es dónde se realiza la terapia, con quién se vive, ¿no? O sea, cuestiones así que es interesante, pues, tener en esta conversación. El objetivo fundamental de un encuadre telefónico, pues evitar lo que llamamos los encuadres falsos o las encerronas, porque es importante nuestra seguridad y porque es importante el encuadre terapéutico.
¿Qué significa esto? Pues que cuando nos llama una persona muy apresurada, normalmente un padre o una madre, necesito un psicólogo a domicilio, necesito que vengas a mi casa, la pregunta clave que hacemos es, vale, ¿y tu hijo o tu hija quiere que yo vaya? ¿O tu hijo o tu hija sabe que voy a ir? Y claro, hay muchas veces que nos dicen, no lo sabe. Y entonces decimos, bien, pues entonces tenemos que empezar por el primer paso. Es decir, no podemos ir a ver a alguien que no sabe que le vamos a ir a ver. O no podemos ir a ver a alguien que no quiere que le vayamos a ver. Otra cosa es que podamos ir a la casa y hablar con las personas adultas que están en la casa. Eso está fenomenal, pero no podemos ir a una casa sabiendo que vamos a tener todos los elementos en contra, porque no es terapéutico, porque no es un encuadre terapéutico, ¿vale? Entonces, esto no es el show de hermano mayor, a entenderme lo que quiero decir, que ahí había pues también otro contexto, ¿no? Sino que esto nosotros vamos al domicilio porque saben que vamos a ir y porque quieren hablar con nosotros. Y si no quieren hablar con nosotros, iremos al domicilio a hablar con las personas que sí que quieran hablar, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, no es posible un buen encuadre a domicilio si no se empieza por un buen encuadre telefónico o ahora, pues con la posibilidad que nos dan las videollamadas. Cuestiones que es importante a la hora de ir, bueno, pues hablando sobre qué respuestas, o mejor dicho, qué preguntas tienen que ser contestadas, pues sobre todo en la población infanto-juvenil, quiénes somos, y en la población mayor también, ¿no? ¿Quiénes somos para el menor? Nosotros hemos hecho un par de cuentos, aquí es el cuento del Colegio Oficial de Psicología de quién es el psicólogo a nivel general, pero en el equipo tenemos dos cuentos, quién es la psicóloga a domicilio y luego hicimos la versión de quién es la psicóloga online. Pero bueno, para que sepáis que efectivamente tenemos el cuento de quién es la psicóloga a domicilio para que incluso los papás y las mamás puedan explicárselo para la población infanto-juvenil. Es importantísimo que se reconozca nuestra figura en el domicilio como lo que es, ¿no? Es decir, que podemos ser una psicóloga, una coach, o podemos ser una terapeuta, una psicoterapeuta, nos podemos llamar de muchas maneras, pero es importante que la gente sepa lo que somos, ¿no? Y es verdad que aquí siempre va a haber preguntas de este tipo de, ay, si le decimos que eres otra cosa, y es como, bueno, vamos a ver, esto tiene consecuencias, tiene una consecuencia muy grande, y es que cuando luego se enteran realmente de quién eres, porque se enteran siempre, se fractura mucho el vínculo, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, el grado de confidencialidad es una de las cosas que más hay que trabajar, ¿no? ¿Quién abre la puerta? ¿Quién recibe la información? Si vas a hablar con mis padres, si no, esto de que la madre o el padre te diga al final o al principio de la sesión, mira, es que hoy ha pasado esto, lo otro, tal, ¿no? Y entonces, bueno, en la parte adolescente y joven muchas veces las sesiones se hacen fuera del domicilio precisamente para que las personas estén cómodas, para que comenten cuestiones. Hay veces que las casas son pequeñas, las paredes son de papel, se oye todo y no tienen por qué estar cómodos. Entonces, una psicóloga a domicilio tiene la particularidad y desde nuestro punto de vista la responsabilidad de crear ese entorno confidencial, ¿no? Por así decirlo, en una casa. Entonces, muchas veces preguntamos, ¿estás cómodo? ¿Se te escucha? ¿Tú crees hablando de estos temas? No sé, pues un poco también como hacemos en la parte online, ¿no? Cuando estás sola en la videoconferencia, ¿te puede escuchar alguien? Pues algo así, ¿no? Y bueno, pues hay estas particularidades que se comentan en el libro. Como también el tema de las casas hablan, ¿no? Es decir, entrenamos mucho una técnica de escucha de las casas. Aquí ponemos como dos fotografías que están dibujadas, ¿no? Por nuestra ilustradora en el libro, donde decimos, bueno, ¿qué veis en estas casas? ¿No? Es decir, ¿qué mensaje os está transmitiendo cada una? Pues le puede venir a la cabeza millones de cosas. Que la primera imagen tiene que ver con una casa desolada y desastrosa y con una mujer que no puede más, y a otra persona le puede decir, no, es que a lo mejor se acaban de mudar y están en un espacio súper diáfano con un montón de cosas y es un proyecto ilusionante. La segunda casa puede ser como abrumadora, un montón de cuadros, aquí hay mucha psicosis, ¿no? O puede decir, no, aquí hay mucho arte, aquí hay mucha fortaleza, o sea que, bueno, pues cada casa nos va diciendo, ¿no? Un poquito sobre la persona, por eso son variables contextuales muy importantes. En la primera fotografía que tendemos a pensar, porque es un cuarto de un menor, claro, si nos dicen, este es el cuarto de mi hijo de 8 años, pues dices, uy, algo pasa, ¿no? O sea, con 8 años este cuarto no está creando una identidad a partir de su entorno. Y en cambio en la segunda fotografía pues podemos ver a un adolescente súper macarra, pero claro, ¿qué estamos viendo? Pues que tiene sus instrumentos, que tiene sus fotografías, que tiene sus hobbies, que tiene su motivación. Entonces, bueno, este tipo de cosas es lo que nos encontramos cuando vamos a los cuartos, cuando vamos
a los lugares, ¿no? de las casas donde muchas veces hacemos la intervención, que en población infanto-juvenil suele ser espacios como pueden ser las habitaciones. Y donde hay un montón de recursos, por otra parte, porque hay un montón de juegos, porque hay un montón de estímulos, ¿no? Para poder a partir de ahí hacer muchos recursos terapéuticos. Bueno, si entendemos qué es lo que está ocurriendo en el domicilio, pues normalmente hacemos esta observación sistemática y no hay una necesidad de evaluación como tal, me refiero a evaluación de cuestionarios, etcétera. Es decir, muchas veces hay personas que cuando estamos en la consulta y en lo online sobre todo necesitamos pasar cuestionarios pues, para tener una información que de otra manera no tendríamos. Y en la casa, como hay tanta información, la necesidad de una evaluación, ¿no? más estructurada a veces es menor, pero hay otras veces que se requiere y entonces llevamos los test, llevamos los cuestionarios y hacemos todo eso de la misma manera. Sobre todo la observación sistemática en el domicilio es la clave fundamental por esas variables contextuales, es decir, no es interesante que una psicóloga a domicilio pase desapercibida en una casa como si no se enterara de lo que hay, ¿no? Yo me acuerdo que cuando venía el médico a visitarme a mi casa, básicamente no sabía ni dónde estaba, es decir, viene a la cama, me ve la lengua, me dice respira aquí, me pone el aparato, me receta y se va. Y le da igual lo que tenga en mi casa, ¿no? Bueno, pues en la intervención de la medicina podría ser así, pero en la psicológica, como nosotros entendemos, no es tan así. Bueno, el otro día, de hecho, en una presentación, Isabel Calonge, que es una de las personas que apoyó este proyecto desde el principio, profesora universitaria, ahora bueno, pues de mucho prestigio, decía, bueno, había médicos como el doctor House que se iban a la casa precisamente a ver las variables contextuales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, esto es lo que nos importa, ¿no? Priorizar objetivos, priorizar la alianza y sobre todo hacer una intervención integral, multimodal, ecológica, personalizada y multidisciplinar. Y así ya así como el final de los finales o más hacia el final de los finales tenemos las cantidad de situaciones comprometidas y conflictivas que hay todo un capítulo dedicado a ellas. Es decir, nos hemos encontrado en situaciones que en cada curso que damos procuramos recabar más historias más sorprendentes, pero ya pocas, después de 10 años, pocas nos sorprenden, ¿no? Y hemos querido en el libro recoger casi todas, y yo espero todas, pero no creo que sean todas. Pero sí que es verdad que aquí tenéis como un ejemplo, ¿no? de situaciones comprometidas y conflictivas que se dan en los domicilios y que es interesante tener herramientas para solventarlas y que no puede ser nuestra única herramienta pues decirle a la persona te estás equivocando, has cometido un error o estás malinterpretando lo que es mi figura profesional o la intervención a domicilio. Es decir, no podemos de alguna forma tener como única habilidad la confrontación, ¿no? En ese sentido. Pues si, oye, ¿puedo fumar? Estoy en mi casa, pues me fumo un cigarro, pues realmente es como, no, ¿qué estás haciendo? Estamos en una sesión, no sería la manera de atenderlo. De hecho, hay mucho debate sobre si se fuma o no se fuma dentro de una sesión, depende mucho de cada terapeuta y esto es así, es decir, en el libro, a pesar de que somos bastante pragmáticas, tenemos una buena praxis profesional y creamos toda una deontología, también damos pie a mucha reflexión, ¿vale? Damos pie a que la persona se vea en esa situación y cómo actuaría en función de sus criterios, de sus valores y sobre todo en función del caso, ¿no? Cuando nos encontramos a la gente que nos recibe en pijama o cuando nos encontramos, ¿no? pues, una desestructuración familiar muy grande. Entonces, bueno, pues de aquí sí que no os voy a desvelar, podría estar horas explicando, ¿no? todas las situaciones comprometidas y conflictivas y sí que os animo a que leáis esta parte del capítulo del libro que no os va a, vamos, no vais a quedar indiferentes. 3 niveles de intervención, el paciente, las personas que viven en la casa y los que no viven, pero que podemos estar en contacto con ellos. La psicóloga a domicilio se presta mucho a poder conectarse con otras personas que están en el domicilio o que no viven en el domicilio, pero que están cercanos al paciente. Entonces, para nosotros hay 3 niveles de intervención y un reto, que es integrar a todas estas personas, ¿no? cuando estamos trabajando con ellos. Y sobre todo también, como os decía, diferenciar lo que somos. No somos una empresa de profesores particulares, no somos una empresa de cuidadores, no somos una empresa de amigos a domicilio, por mucho que nos ofrezcan café, té, pastas y tortilla de patata. No, o sea, no es este el objetivo.
Lo que sí que es cierto es que necesitamos aclararlo, como digo, sin que la única estrategia sea la confrontación, y necesitamos aclarar, creernos y formarnos en un tratamiento a domicilio efectivo, de calidad, con calidez, ¿no? Y con unas recomendaciones profesionales adecuadas. Bueno, lo último, antes de dar la palabra a Sara, ¿qué dicen las personas, ¿no?, de la intervención domiciliaria? Por supuesto, cuando hacemos un poco este análisis de testimonios, domicilio, casa, ¿no? Como este es el lugar donde se hacen las cosas, pero también comodidad, horarios profesionales, trato, atención. Y estos son un poco los testimonios que tenemos recabados desde hace mucho tiempo, ¿no? Con las personas que trabajamos. Gracias, formación, experiencia, trabajar, proyecto, ¿no? También son unos testimonios muy, muy interesantes. Y creo que me voy a parar aquí, bueno, muy, muy rápidamente termino la presentación y ya la quito para luego no tener que volver a ponerla. Básicamente, ¿cómo te puedes formar como psicólogo a domicilio? Pues efectivamente con el libro, que ya está y que teníamos muchísimas ganas de sacarlo. ¿Para qué? Pues para que las cosas no dependieran de cursos de formación. Entonces ya está el libro, y el libro es el resumen de todos los cursos de formación que hemos hecho. Pero si aún así te quieres hacer un curso de formación que sea gratuito, tenemos en YouTube un webinar de 1 hora, y eso es gratuito para quien quiera, y lo hemos dejado aquí, que es básicamente todo lo que estoy diciendo, pero mucho más extendido, ¿no? Y también el vídeo curso que está abierto todo el año del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que tiene convenios con todos los colegios de España, y que también lo podéis hacer en cualquier momento, y que me escucharéis a mí y a otras personas en el curso, pues de hablar de todas estas cosas tan interesantes. Y ahora sí que sí, pues me gustaría dar la palabra a Sara. Sara es una de las Hola. colaboradoras del... ¿Qué tal, Sara? Qué bien que estés aquí. Es una de las colaboradoras del libro, y una de las personas. El libro tiene un último capítulo donde hay muchos testimonios de muchas psicólogas de intervención a domicilio que han estado con nosotras en la plataforma. Y bueno, pues sí que quería darle la oportunidad de Sara de que hablara un poquito, pues, sobre su testimonio y sobre su experiencia. ¿Parece? Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Sí que quería hacer como un poco dos apuntes rápidos, que uno es la experiencia personal que yo he tenido como psicóloga, siendo psicóloga a domicilio. Y bueno, pues en el último capítulo, como ha comentado Natalia, pues ahí cuento un poco mi historia, que os la voy a resumir, ¿no? O sea, yo llegué a esta casa justo después de la pandemia COVID-19, que ya había pasado pues un tiempo prudencial para volver al domicilio y demás. Y bueno, pues fui a atender a un adolescente, no, era un niño en ese momento, era un niño. Y bueno, pues la verdad que en esa casa pues había una serie de rituales para poder entrar a ella, pues que bueno, que rozaban un poco el perfil obsesivo de esta familia. Y siempre comento como que hubiera sido imposible poder acceder a todo este contenido si nunca hubiéramos ido a su casa, ¿no? De hecho, Natalia fue la coordinadora también y también lo puede corroborar. Si no hubiésemos ido ahí, no hubiésemos visto todos esos componentes que tenían esta familia en concreto. Entonces, bueno, gracias a esto, pues la verdad que se pudo afianzar mucho mejor el vínculo, y la verdad que fue un caso de mucho éxito con esta familia. Poco a poco ir quitando pues todas las barreras que habían puesto con el COVID, empezando por la mascarilla y luego también siguiendo pues con los geles, ¿no? Con cambiarte de vestimenta cuando entrabas en casa. Bueno, era una serie de cosas que al final pues también impedía que el propio niño se pudiera desarrollar de una forma correcta, pues con sus iguales, ¿no? Tanto en el colegio como con sus compañeros del barrio y demás, ¿no? Así que, bueno, la verdad que fue bastante curioso este caso, y por eso me decidí, cuando Natalia me dijo de escribir sobre alguno de los casos, me decidí por este, ¿no? Porque fue, la verdad, que bastante revelador el cómo era todo el domicilio en sí, lo que ha estado comentando ella. Y luego también, por otro lado, también me gustaría comentar los beneficios que te da el ser psicóloga en esta plataforma, ¿no? O sea, bueno, no sé si está muy especificado en el libro, ¿no? Pero al final somos una comunidad de muchísimos psicólogos, y creo que es una profesión, como sabemos, bastante solitaria, por desgracia, pero es un espacio donde podemos compartir mogollón de dudas, de supervisiones. Hay muchísimo material que se lo han ido trabajando un montón de profesionales durante mucho tiempo, y creo que al final eso pues nos da
no sé, mucho empuje, mucho apoyo para poder seguir desarrollando nuestra profesión, ¿no? Y creo que es algo bastante fundamental en el equipo de psicólogos en casa. No sé si puedes hablar, Natalia, o no. Sí, voy a reactivarle el Ah, audio. vale. Lo cerró, ya está. Sí, sí, que me muteé para no interrumpirte. Sí, o sea, muchas gracias, Sara, por lo que comentas. También en los capítulos del libro encontramos testimonios de intervención asistida con animales. Incorporamos también cosas que no son tan buenas en el sentido de el mar de dudas o los bloqueos, ¿no?, que se puede encontrar una profesional. Entonces, no todo es bueno, pues súper amable, ¿no?, en lo que viene a ser la intervención a domicilio, sino que pasas también por situaciones que hay que trabajárselas en ese sentido. Desde luego. Y bueno, pues hay un poquito de todo, ¿no? Hemos querido Hay que recoger ser el un poco como testimonio de más de camaleón, 30. ¿no? También. Sí, exacto, exacto. Hay un capítulo de habilidades terapéuticas donde vemos de qué manera muchas personas pueden ver, sabemos que tenemos habilidades terapéuticas de la consulta y sabemos que tenemos habilidades terapéuticas relacionadas con la psicología. Lo que pasa es que en el domicilio hay concretamente algunas, ¿no?, que se resaltan más porque son muy, muy beneficiosas y sobre todo que se van a poner en marcha con las situaciones conflictivas y comprometidas, ¿no?, en ese sentido. Así que bueno, pues este era el trocito un poquito que queríamos enseñaros De del verdad. libro, que, bueno, pues que es de la editorial de Clé de Bouyer y que bueno, pues que lo podéis adquirir donde Qué queráis bien. y sobre todo, bueno, pues eso, que hay material gratuito, siempre lo hemos puesto en YouTube por si alguien quiere y necesita, bueno, pues escuchar más sobre esto, pero luego también un material más formal, más profesional, que tiene que ver con el videocurso del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y con este libro que nos han dado la oportunidad en este colegio de poder, bueno, pues transmitírsela a todos los colegiados y colegiadas y que estamos encantadas. Muy Muchísimas bien, gracias. muchísimas gracias Natalia y Sara. Una de las personas que está conectada le parece muy interesante. Comenta que tiene que elegir un tema para su trabajo de fin de máster de psicología sanitaria y bueno, pues quería abarcar este tema desde hacía tiempo y bueno, pues buscando información pues se enteró de vuestro libro, así que para ella pues me imagino que poderos escuchar y bueno, pues las revelaciones que habéis hecho, ¿no? Que, pues hombre, pues son un acto de generosidad, ¿no? Más allá del libro. También quería agradeceros que nos habéis proporcionado uno de ellos para el colegio, que ya está en nuestra biblioteca, así que si algún colegiado o colegiada pues se pasa por el cole y quiere echarle un vistacito, pues lo puede hacer. Y si no, pues como habéis comentado, ¿no? Que se puede adquirir, pues para quien esté interesado, pues muy bien. Genial. Yo Pregunta, simplemente comentar que para esta compañera que está haciendo este, por favor que me contacte, o sea, que realmente nos escriba, que vamos a estar encantadas de poder ayudarla y asesorarla y participar de esa investigación. Y bueno, pues hay un capítulo de evidencias científicas, o sea, hemos hecho una revisión sistemática que podríamos decir que es la última de las últimas revisiones sistemáticas, o sea, que se beneficie de ese trabajo, de desde ello. luego que está bien hecho. Hay Vale. un montón de bibliografía, de artículos, después de una revisión sistemática que hicimos. Vale, hay otra compañera que pregunta por qué no se puede atender un TLP. Bueno, no es que se ha fijado en una muy aguda la compañera, se ha fijado en una de las cositas que ponía ahí. No es que no se pueda atender, pero sí que hay toda una casuística, ¿no?, con estos trastornos límites de la personalidad y es que tienen mucha difusión de límites, ¿no? Precisamente esta es la parte, ¿no?, del trastorno más característica, es decir, les cuesta mucho trabajar en los límites. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente son personas que manejan, hacen y deshacen en las intervenciones que ya de por sí están estructuradas. Y como en el domicilio no hay tanta estructura, nos es más difícil poner estructura a este tipo de personas. Entonces, no es que no se puedan atender, pero siempre recomendamos una fase en dos tiempos, es decir, una fase de conocimiento y de evaluación en esas variables contextuales y luego, si la persona puede y no hay problemática, que la intervención pueda pasar a una segunda fase de intervención en consulta o intervención online, para que pueda la terapeuta estar en un lugar
un poquito más encuadrado a nivel de formato que le va a venir muy bien. Entonces, no es que no se pueda, pero simplemente tenemos que tener en cuenta que es un trastorno que nos ha dado, bueno, nuestros dolores de cabeza en la intervención a domicilio Ya te digo. precisamente por esa difusión de los límites y por manejar, ¿no? Ujú. Como quería. Vale. Habéis comentado, lo tenía apuntado yo como pregunta, pero lo habéis dicho en la exposición, el tema de, claro, cuando es el padre o la madre quien llama para intervenir con un hijo o una hija que es mayor de edad o mayor de 16 años, pero bueno, eso ya habéis comentado, que siempre os interesáis en saber si hay consentimiento o no, si lo permiten o no. También me gustaría, que me imagino que también lo tenéis en cuenta, saber cómo manejáis cuando son padres separados, porque a veces se intentan puentearnos. Y también tenemos que tener cuidado con ese consentimiento de la otra parte para poder intervenir. ¿Qué hacéis? Bueno, aquí ha habido un poquito de todo, ¿no? En el sentido de que nos hemos encontrado la casuística de ir a las dos casas, cuando el consentimiento Sí. era por parte de las dos personas, ¿no? Pues nos hemos encontrado la casuística de ir a las dos casas, que afortunadamente los jueces dicen que tienen que estar cerca y entonces, bueno, pues viene, viene bien para poder, a veces, en determinadas Sí. circunstancias. Y luego nos hemos encontrado en muy pocas ocasiones, porque ya no está tan de moda, por así decirlo, en estas legislaciones, el hecho de que era una misma casa y el padre o la madre cambiaban, ¿no? Pero los hijos se quedaban en un mismo lugar. Que eso ya es verdad que es una práctica que no nos encontramos tanto. Casi nunca, Cuando ¿no? no hay consentimiento de una de las dos partes, pues un Mm. poco como en consulta Sí, claro. eh, del gabinete, estamos muy limitados. Tal vez podríamos hacer una evaluación, ir al domicilio por hablar con el mundo adulto, no con los menores. Un Vale. poquito. Y si alguna de las compañeras o compañeros que nos están escuchando, que os están escuchando, quisiera dedicarse, ¿no? a esta intervención en domicilio, ¿cuáles serían esas condiciones legales que necesitarían? No solamente las profesionales de tener que ser psicólogo, psicóloga sanitaria o clínica, sino todo el tema del registro sanitario, tener despacho, ¿vale? Sí, Para que lo tengan todo un poco sí, no, es aclarado. una súper buena pregunta y es una pregunta que además tiene mucha controversia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en España las cosas a veces no se hacen del todo bien. Entonces, hay diferencias entre comunidades autónomas. Yo siempre les digo a las personas que se enteren qué es lo que ha ocurrido en su comunidad autónoma. No voy a hablar de particularidades de comunidades autónomas porque no es necesario, pero sí que hay diferencias. Es decir, en Madrid, por ejemplo, vamos a hablar de donde nosotras, Sara y yo, estamos. En Madrid sí que puedes darte de alta como psicóloga a domicilio sanitaria sin tener un centro físico, ¿vale? Es decir, tú tienes un papelito, tienes una habilitación, que de eso pues lo tengo aquí, es como esto, que te da la Comunidad de Madrid, donde, bueno, pues tú te vas. Yo lo tengo plastificado de la pandemia porque me iba con ello en el coche por si acaso me paraba la policía. Entonces, bueno, pues lo tienes y no lo puedes adquirir sin la necesidad de tener un centro físico. Y en otras comunidades autónomas no, se necesita un centro físico para poder poner un servicio sanitario a domicilio. Entonces depende de en qué comunidad autónoma estás. Es Claro, una pena, es algo que yo creo que es claro, una tarea pendiente porque no puede haber tantas diferencias territoriales, ¿no? En este sentido, sí, porque es una incongruencia. claro, Pues sí. porque además cuando tienes que tener despacho, tienes que tener un número de registro sanitario asociado a ti, la habilitación, por supuesto, si no ha Ujú, sido a través del máster sanitario, de Psicología General Sanitaria. Vale, claro. bueno, pues por eso también os Luego pregunto Y además, un poco de... perdona, Sara, dime. sí. No, iba a decir que en Castilla y León, además, no sé si está habilitado o no, pero realmente sería mucho más cómodo para el psicólogo, tanto como para los pacientes, por la cantidad de personas que hay viviendo en pueblos rurales que no tienen una buena comunicación a nivel transporte, ¿no? Que no es como en Madrid, que funciona también de otra forma. Claro, claro. Claro, sí que Ujú. es verdad que hay, o sea, la psicología a domicilio no se limita a la parte sanitaria y hay toda una psicología a domicilio social y comunitaria que efectivamente pues va por otros derroteros, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, lo importante es que hay un espacio para todos y que hay que saber dónde ubicarse adecuadamente a la legislación y a las posibilidades que te dan dentro de cómo está regulado, ¿no? En tu Mm. comunidad autónoma. Pero es una súper buena pregunta, Nieves, que es verdad que nosotras
tratamos de hacer muchos esfuerzos hace muchos años con el tema de la habilitación para que todo se homogenizara en todo el territorio español y no conseguimos llegar a todos lados, ¿no? Pero hicimos un gran esfuerzo Me dentro de la ponía un plataforma. poco en la piel, ¿no? De quien esté Sí, empezando a lo mejor o quien quiera, bueno, pues ampliar un poco sus servicios, pues cuáles serían esos criterios mínimos, ¿no? Para, claro. más allá de los que tenemos que tener, estar con la colegiación, Sí, sí. la habilitación Mm. o tener Por hecho el su- máster o... en fin. Claro, por supuesto también hay toda una parte de psicología educativa, ¿no? Que de alguna forma también ejerce mucho en el domicilio de las personas. Entonces, bueno, pues lo importante es eso, que consultes a tu colegio oficial, que consultes a los organismos adecuados y que puedas enmarcar tu profesión y lo que tú quieras ayudar a las personas en el domicilio de acuerdo a unos criterios. Y bueno, y si tienen dudas, que nos pregunten también a nosotros, que Eso. nos pueden preguntar sin problema. Muy bien, pues muchísimas gracias. No veo más preguntas en el chat. Bueno, es que nos habéis contado muchas cosas y bueno, pues si quieren más información, pues a través de vuestro libro lo pueden tener y bueno, pues como habéis dicho, que si quieren contactar, pues tenéis esa apertura para que contacten con vosotras. Así que nada, muchísimas gracias y que vaya muy bien el trabajo con las familias, que es verdad que tiene unos aspectos muy distintos y muy enriquecedores también, por lo que decís de lo contextual, ¿no? Es decir, pues saber dónde se están desarrollando los problemas, que cuando estamos en los despachos no lo vemos. Así que nada, muchísimas gracias. Os están dando las gracias también en el chat. Vale. Bueno, Gracias a vosotras. pues nada, cuidaros y hasta siempre. Hasta luego. Adiós.